tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Radar Político de esta semana, justamente 22 de octubre, miércoles. Estamos hoy acá con un programa más para seguir hablando de política. Hay información fresca, información reciente, con la encuesta que ha revelado el CIEP de la UCR recientemente, que bueno, nos da un dato que lo vamos a estar desmenuzando durante este programa y sobre el que queremos hacer especial énfasis, que es el tema de los indecisos, con un porcentaje muy amplio de la población que a esta fecha todavía no sabe ni siquiera por quién va a votar. Eso es todo un reto para los partidos que están en la contienda electoral. Don Rodolfo Bolaño, director de periódico Mi Tierra. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Elías y a todas las personas que nos siguen, tanto a través de Canal Super 5 como de los perfiles de Facebook, tanto de Periódico Mi Tierra como de Noticias, Supercable Noticias. De Supercable Noticias, ¿verdad? Un saludo cordial y muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? En este programa Radar Político para analizar un poco cómo está el Frente Amplio, ¿verdad? Aquí en Grecia. Le ha costado consolidarse al Frente Amplio, principalmente cuando hay campañas para la alcaldía, pero hay un tercer lugar, quien es Elías Arias, candidato a diputado por el Frente Amplio, que por cierto es de los únicos 4 partidos que están compitiendo en este momento, según la encuesta de la UCR, sí, porque van a tener deuda política, tienen un 3% según la encuesta, y los demás partidos ni siquiera margen de error, ¿verdad? Sí. Ni un 1% llegan, y si las elecciones fueran hoy, solo 4 partidos tendrían deuda política, parece que solo 4 partidos van a tener casi que diputados, porque los demás no les va a alcanzar la cuota, así que mucho que analizar. Ese 55% de indecisos me parece que van a volcarla en un futuro, en enero. Me parece que mucha gente se va a decidir en enero, a pocos días de las elecciones, el propio día de las elecciones, y hay que esperar acontecimientos. Fría campaña, ya estamos hoy a una semana de terminar octubre y prácticamente estuvo más interesante lo que pasó en las asambleas cantonales de los partidos que este inicio electoral, sí, de campaña, que inclusive poca publicidad también hay en medios de comunicación porque los bancos no están financiando por el bajo porcentaje que tienen la mayoría de partidos. Sí, es que hay muchos elementos que analizar. Decir nada más que la campaña está fría o que 4 partidos únicamente están ahí puntuando, evidentemente es algo muy por encima de toda la realidad que hay detrás de esto, pero ya lo vamos a ver a fondo. Hay muchos temas por hablar, así que Elías, saludarlo primero, darle la bienvenida, gracias por estar acá con nosotros, y bueno, pues que nos contes un poquito de esta experiencia que estás viviendo, de ir en el tercer lugar y de la intención de recibir el honor del electorado para llegar a la Asamblea Legislativa. Bienvenido. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a los dos, de verdad que es un placer estar por acá, darle las buenas noches también a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Pues sí, aquí estamos en esta contienda, asumimos pues la enorme responsabilidad de estar como candidato. En este caso, venimos en el caso del Partido Frente Amplio, venimos de pasar lo que fue el proceso electoral interno, ¿verdad? Donde los afiliados iban a votar para elegir a los puestos de las provincias en este caso. Pues bueno, a mí me consiguieron el honor de estar en el tercer lugar y pues bueno, ahora usted lo mencionaba, ¿verdad? Estamos en un momento político y un contexto ahorita muy frío, pero bastante amplio en el sentido en que cualquier cosa puede pasar. Entonces, pues aquí estamos. Creo que es una de las experiencias diferentes, bonitas, que he logrado pues vivir. Ya he tenido por ahí otros acercamientos, pero bueno, sin duda alguna pues es diferente. Elías, ¿cómo está el contexto del Frente Amplio en el Cantón de Grecia? Porque les ha costado muchísimo. Ustedes en participaciones en elecciones municipales prácticamente en las últimas no participan y ahora ustedes están en un tercer lugar. Pero ¿cómo está Grecia con el Frente Amplio? Porque uno no ha visto una estructura fuerte aquí en el Cantón. No es lo mismo el Frente Amplio en Montes de Oca que en Grecia, ¿verdad? Que hay un gran margen de diferencia, o en Heredia o en Cartago, donde también tiene un buen nicho de votos. Grecia, hay que tomar en cuenta que, bueno, Grecia pasa por un proceso en el que regularmente la participación en diferentes espacios siempre es muy reducida, ¿verdad? Entonces, ustedes ven en las asociaciones de desarrollo, en realidad vienen siendo casi que las mismas personas en algunos casos. Correcto. Y en otros espacios también a nivel cultural, y evidentemente en el tema pues, político, pues no es la excepción. El Partido Frente Amplio pues ha venido desde hace algunos años trabajando esa estructura, se ha venido alimentando de personas que, ¿verdad?, que han querido pues, participar y que han querido también trabajar.
Pues hemos tenido también algunos momentos en los cuales pues no hemos tenido mayor participación, pero bueno, ahorita estamos como en ese proceso de reestructuración, hemos logrado pues que muchas personas o otras personas logren acercarse, ¿verdad? También por la afinidad que tienen con nuestro candidato presidencial o incluso con algunos otros diputados. Hay que recordar que la fracción del Partido Frente Amplio, con 6 diputaciones, pues ha logrado pues también desempeñar una gran labor y ha sido importante a nivel de protagonismo, digamos. Tenemos a Sofía Guillén, está Antonio, está Jonathan Acuña, está Ariel. No, Priscila, que es de la zona también. Claro, Priscila, que es de Alajuela, y eso pues ha hecho que mucha gente pues vea al Partido Frente Amplio como una opción, ¿verdad? Razonable, una opción que realmente está centrada en gobernar, en buscar alternativas prudentes, serias, responsables, y pues bueno, eso ha permitido también que el partido a nivel de estructura pues vaya creciendo, ¿verdad? Pero sí es un poco difícil, ¿verdad? Evidentemente, pues una de las cosas que tiene el Cantón de Grecia es que somos un cantón dormitorio, entonces yo por ejemplo no trabajo aquí en Grecia, tengo que salir y entonces en muchas ocasiones se hace muy difícil, ¿verdad? Estar como en ese compromiso de estar participando en los diferentes espacios. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Es parte de los retos que va a tener el partido, ustedes y los demás partidos también, de poder, digamos, captar a la gente en este proceso electoral. Elías, ¿qué le pidieron para poder ser candidato a diputado en el Frente Amplio? ¿Qué se le solicita a los ciudadanos y a los militantes del partido que se postulan para ser candidatos a diputado? ¿Tienen que pagar algo? ¿Alguna cuota? Bueno, esa es una buena pregunta. No tenemos que pagar absolutamente nada. No hay cuota de por medio. No, el Partido Frente Amplio pues es un partido que ha buscado ser democrático, ¿verdad? De hecho, el hecho de que se pueda escoger a las candidaturas, a los diferentes puestos, pues ha permitido pues esa democratización, ¿verdad? Parte de lo que nos pidieron, principalmente a todos los candidatos y a las candidatas, fue, bueno, llevar primero ser parte importante de lo que ha sido la estructura, ¿verdad? Ser un militante. ¿Tiempo mínimo de militancia les piden? Sí, relativamente sí. Igual es una posición en la cual las personas militantes que van a votar, ¿sí?, pues lo conocen a uno y lo conocen a uno también la trayectoria que ha tenido durante los ciertos años. Y al menos en esta mesa, Rodolfo, hemos dicho abiertamente que el Frente Amplio de estos partidos que uno les siente, hay una afinidad de sus simpatizantes muy marcada, o sea, es de los partidos, y me corrige si no es así, que todavía creen en que la estructura de un partido sí es necesaria. Inclusive hasta tienen una ideología muy definida. Porque tienen una ideología muy definida. En momentos donde se habla tan fácil de partidos taxi, sí, eso es algo que en el Frente Amplio evidentemente no lo piensan así. Yo pongo 3 partidos que tienen su ideología bien definida, que es Liberación Nacional, que tiene su estructura, ¿verdad? En todo el país, Nueva República y el Frente Amplio. Sí. Son como los partidos que uno ve, tienen esta línea, piensan así y lo van a defender. Inclusive me parece que el Frente Amplio es el partido que más se aferra a su ideología, ¿verdad? A sus ideales. A sus ideales. Los compartan o no en el resto del país. No les importa si le dicen lo que sea, ¿verdad? Y si lo señalan fuertemente, los han señalado fuertemente, ¿verdad? Son casi que los come chiquitos, ¿verdad? De la política. pero sí ha sido una defensa rotunda en Asamblea Legislativa. Entonces te piden lo de la militancia y ¿qué más? Lo del tema de la militancia, también el hecho de poder demostrar que uno no tiene ningún pendiente en los tribunales de justicia. Okay, hoja de delincuencia limpia. La hoja de delincuencia limpia, tampoco que existan algún tipo de proceso a nivel de violencia como tal. Entonces, esas son partes importantes de lo que le piden a uno. El historial como tal y también un plan programático. Nosotros, cada candidato, pues hace una serie de propuestas importantes para que la militancia y las personas que están afiliadas pues lo observen. De hecho, después de que se hizo el anuncio de las candidaturas, que fue un proceso, ¿verdad? Fue un proceso primero de inscripción y luego el anuncio de las candidaturas, en la página del Partido Frente Amplio estaba nuestro currículum, estaba también todas esas cartas, esas certificaciones y estaba nuestro plan programático. Que es lo que íbamos a ¿Qué tienes en el plan programático, Elías? Por ejemplo, en su caso particular, ¿qué destaca en su plan programático? Bueno, como yo soy educador, ¿verdad? Entonces yo me enfoqué mucho en lo que es la parte también de lo que es salud mental, en la parte de lo que es la educación, importantísimo el tema del financiamiento para poder mejorar condiciones a nivel social. Creemos también importante, bueno, ya ustedes mencionaban un poquito que nosotros tenemos una línea muy definida, sin embargo, vieran que es interesante porque dentro del partido, ¿verdad?, es un frente amplio, entonces muchas veces puede ser que haya personas que tengan un pensamiento muy sólido en cierta área,
pero pueden existir otras personas que tienen un pensamiento distinto, diferente. Entonces no quiere decir que todos vamos a pensar igual, ¿verdad? De hecho, a lo interno pues también existen sus conflictos, pero el conflicto como tal no es que sea malo, el conflicto viene a ser bueno porque eso nos permite a nosotros construir como partido político, y eso nos permite también ir valorando diferentes temáticas que como partido y como estructura debe de crecer, ¿verdad? Elías, ustedes, bueno, me acuerdo que yo lo entrevisté antes de que fuera a la Asamblea Nacional y usted apostaba por el primer lugar por la provincia de Alajuela. ¿Cómo fue ese proceso y cómo quedó, digamos, a nivel estructural, si quedaron algunas rencillas o si todo está bien con don Edgardo Araya, que fue electo en primer lugar por Alajuela? Bueno, en este caso, pues éramos 5 candidatos, bueno, precandidatos en este caso. Estaba Edgardo Araya, como usted lo menciona, estaba también Singri, que es una compañera de Puas, está Irene Barrantes, que es de San Ramón, y estaba Pedro, que es de Alajuela. Okay. El proceso se dio, nosotros fuimos a diferentes lugares, en esos lugares pues hubo diferentes conversatorios, debates y demás. Evidentemente pues hay posturas. Yo soy uno de los que creo y pienso que el partido tiene que empezar a cambiar los liderazgos. Okay. Entonces, dentro de esos liderazgos es importante también darle la oportunidad a las otras personas para que también podamos demostrar que como partido tenemos esa afinidad de gobierno, podemos gobernar, pero además de eso que existen más personas, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, yo apostaba por el primer lugar porque yo pensaba y sigo pensando que en el caso de Edgardo Araya es una persona que logró hacer sus aportes, pero creo que tiene que darle campo, espacio a esas personas nuevas. Y es que ya van en el primer lugar, ¿verdad? Sí, claro, ya van en el primer lugar. De hecho, digamos, este mensaje que me das de que hay la necesidad de un cambio, de renovar ciertos liderazgos, es contradictorio a lo que presentó el Frente Amplio, porque tenemos a José María Villalta en el primer lugar por San José y a Edgardo Araya en el primer lugar por Alajuela. Haciendo un repaso rápido de la cantidad de diputados que probablemente pueda sacar el Frente Amplio según la última encuesta, es de pensar que estas dos figuras podrían estar saliéndole como diputados al Frente Amplio y regresarían a Curul a repetir. Entonces, es contradictorio un poco lo que se piensa con lo que se hizo. Sí, claro, por supuesto, pero es parte de lo que les estaba mencionando. Nosotros como Frente Amplio pues existen diversos pensamientos. Claro. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Esto es lo que yo opino y es lo que yo creería que como partido deberíamos de, pero también hay que tomar en cuenta que se hizo un proceso democrático y como proceso democrático debemos de respetarlo. Entonces, un claro mensaje que se le da también a todas esas personas que ven al partido Frente Amplio es que sí, nosotros tenemos nuestros criterios distintos, ¿verdad?, sobre diferentes temáticas, pero también respetamos el proceso electoral. Y eso hoy por hoy, cuando hablamos de la democracia en el contexto actual, es vital, es importante. ¿Y están conjuntados ustedes? ¿O sí hay cierto recelo o resentimiento por ese no cambio que, por lo menos aquí en Alajuela, no quiere usted el Frente Amplio que usted pretendía? Bueno, en estos momentos, a nivel de financiamiento, que es uno de los obstáculos que existen, ¿verdad?, que mencionamos, existe muy poco dinero, a pesar de que tal vez estamos dentro de las encuestas, ¿verdad? Sí. A pesar de eso, hay muy poco dinero. Yo principalmente pues estoy consciente de que un tercer lugar en el caso electoral es difícil, es complicado. Sí, con mi mala encuesta que sale hoy, ¿verdad? Por supuesto, claro. Entonces, ahorita existe un comando de campaña, el comando de campaña pues está trabajando Singrid y Edgardo, ellos están trabajando por su parte y nosotros, en el caso de Irene y yo, pues estamos valorando la posibilidad de poder ir a visitar los cantones, pero también depende mucho también del presupuesto, ¿verdad?, que exista. Y también parte de los compromisos. Yo como educador pues tengo trabajo de lunes a viernes y tengo horas extras, ¿verdad? Entonces también hay que tratar de organizarnos. Pero evidentemente la responsabilidad pues va a recaer en el primer y en el segundo lugar, ¿verdad? Elías, pero además de, evidentemente sí, cae en el primer y en el segundo lugar, pero hay un trabajo hormiga que todos los candidatos de la papeleta hacen, y es el trabajo hormiga por Ariel Robles. Eso también es una labor para usted, potenciar el nombre de Ariel en el área en el que usted tiene incidencia. ¿Qué han pensado o cómo han, digamos, planificado posicionar a Ariel Robles en esta parte del país? Y nada más con eso concluyo la pregunta. Una parte del país en donde la fuerza universitaria no es tan fuerte. No estoy diciendo que el fuerte del Frente Amplio sea universitario, porque eso es un mito, pero en una parte del país donde la fuerza universitaria no es tan fuerte y en donde hay
digamos, mucha sensación de inversión extranjera y erróneamente en algún momento se malinterpretó que el Frente Amplio pues quería tasar y grabar un poquito lo de las zonas francas y todo esto. ¿Qué hacer para potenciar el nombre de Ariel Robles en esta parte del país que es donde usted se encuentra? Bueno, en este caso, como lo mencionas, yo formo parte de Grecia, entonces como griego y como he venido trabajando en los últimos años, voy a trabajar con la estructura, ¿verdad? De la mano con la estructura. Como les mencionaba antes, la estructura viene renovándose. Hoy por hoy, pues tenemos a Mauricio, que es el presidente del Comité Cantonal en Grecia, está Valeria, está Ashley, que está por ahí también. Entonces, el trabajo del Partido Frente Amplio para poder llegar a las casas ha sido el de volanteo. De hecho, ahorita con Ariel se ha venido dando ese tipo ¿verdad? De visitar casa por casa, ¿verdad? Que la idea es porque ya evidentemente el financiamiento es limitado. Y al ser limitado no tenemos como el dinero para poder estar costeando y pagando, principalmente en algunos canales que se ven, ¿verdad?, a nivel nacional y que tienen un costo muy elevado, ¿verdad? Y también pautando tal vez en otros medios. Entonces, el casa por casa ha sido uno de los puntos importantísimos del Partido Frente Amplio. Y otra de las cosas que también hay que tomar en cuenta es que, bueno, evidentemente Ariel ha venido trabajando mucho en lo que es el tema de las redes, ¿verdad? Hoy por hoy, a nivel nacional, a nivel electoral, las redes se convierten en un medio importantísimo. Y ustedes tienen mucho voto joven, ¿ah? También. Que es por ahí por donde se le llega ese voto joven. Por claro, las redes por sociales. supuesto. De hecho, todo este tema de la figura del miau, ¿verdad? Sí, el miau. Es una estrategia evidente, ¿verdad? Que nos permite, pues, viralizar ciertas ideas, o por lo menos que el nombre de Ariel logre estar visible en diferentes espacios. Okay. Entonces, pero hay que recordar algo, o sea, no se puede olvidar tampoco el trabajo que ha venido haciendo la fracción del Partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Donde los diputados y las diputadas han hecho un trabajo bastante bueno, donde han logrado demostrar que se puede hacer una política honesta, ¿verdad? Y a partir de eso, pues yo creo que más allá de ese miau, creo que es importante que la gente logre ver ese trabajo que está ahí detrás. Hay un punto importante, yo creo que ahorita la gente en este contexto tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad?, como ciudadanos costarricenses, que existen tres alternativas. Una alternativa es volver a la política de antes. Liberación. Liberación nacional, Tradicional. Con Álvaro Ramos. Y volvemos nuevamente, o al PAC incluso, que fue lo que nos llevó a lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Okay. Pero mucha gente ve al PAC como la competencia del Frente Amplio, ¿verdad? Como que pescan en el mismo Como, río. Ajá, como pesca en el mismo río. ¿Usted lo ve así o no lo ve así? Yo creo que hay un sector progresista que se alinea regularmente con algunos movimientos. El Partido Frente Amplio, pues evidentemente, pues tiene una línea progresista, el PAC también. Sin embargo, desde un punto de vista ideológico somos diferentes. Okay. Muy diferentes, pero desde el punto de vista bueno, ¿verdad? Porque mucha gente también asocia nuestra ideología con algo malo y no se trata de eso tampoco. Y por eso les hago énfasis en el trabajo que han hecho los diputados y las diputadas, porque el trabajo que se ha hecho ha sido con base a las reglas constitucionales y a la democracia como tal. De hecho, ¿qué opina de lo que ha dicho Ariel Robles en reiteradas ocasiones, que lo comentábamos antes del programa, en donde se ha querido desmarcar de que se le relaciona al Frente Amplio con tendencias políticas como las de Venezuela, las de Nicaragua, las de Cuba? ¿Qué opina de que él como candidato se haya desmarcado de eso y bueno, haya dicho en varias entrevistas incluso que él sanciona y critica la forma en la que se ha llevado el gobierno en Venezuela, por ejemplo? El tema de esto es que los autoritarismos no van con la democracia costarricense. Entonces, cualquier gobierno que se envuelva en ese tipo de líneas no puede estar, digamos, en la línea del Partido Frente Amplio. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que todo este tipo de geopolítica a nivel mundial es muy amplia, ¿verdad? Entonces no la podemos solamente reducir a eso. Hay muchos temas, porque si vemos autoritarismos, tendríamos que ver autoritarismos de Donald Trump, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, o el de Salvador, con Nayib Bukele. Claro, Nayib Bukele, o tendríamos que ver autoritarismos y genocidios, como en el caso de Israel, ¿verdad? En el gobierno de Israel. Entonces son temas en donde también hay que ampliar un poquito, ¿verdad? Y tratar de ser un poquito más críticos y no quedarnos solamente, porque evidentemente estos gobiernos que tratan de tender una línea de izquierda se desmarcan mucho
en muchas ocasiones de los de gobiernos democráticos, ¿verdad? Yo personalmente creo que en el caso de Venezuela, pues existe un movimiento, pero siento que la presencia de Nicolás Maduro ahí no es sana para nadie, para ningún gobierno, ni para ningún pueblo. El hecho de que una persona se permanezca en el poder durante tantos años no es sano. Elías, ¿es el Frente Amplio un partido en construcción que se está mirando a un futuro de 8 años? Podría tener ya un nicho importante para poder lograr ganar las elecciones, porque yo siento que le están apostando mucho a la gente joven. Ahí, por lo menos, yo creo que he escuchado mucha gente entre 18 y 25 años que les está dando el apoyo a ustedes. Y principalmente, como decía Enrique, en la parte universitaria, gente que está saliendo del colegio y va para las universidades. Entonces, a mí me parece que esta fracción que está en la Asamblea Legislativa ha trabajado como ir fomentando y están como armando las bases a un futuro. El tema de la política muchas veces yo lo veo más por contextos. Evidentemente el partido en estos momentos yo podría decirles que está listo para gobernar, ¿verdad? Creo que existen muchas personas que tienen la capacidad y sobre todo la voluntad para hacer las cosas bien, pero también parten mucho de los contextos. De hecho, esa juventud que vos mencionás, siguiendo tal vez con la idea de antes, ¿verdad? Apostar por volver a lo de antes, o seguir y profundizar lo que está pasando con el gobierno actual, ¿verdad? Que a nosotros, o por lo menos a mucha población joven, le preocupa el tema de los autoritarismos que se empiezan a resonar. Para nadie es un secreto que una de las cosas que ellos han hablado han sido el tema de la reelección presidencial, ¿verdad? Por parte del partido Pueblo Soberano. Entonces, es un tema que incluso en algún momento se lo achacaban al Frente Amplio. El Frente Amplio nunca ha propuesto el tema de la reelección presidencial, ¿verdad? Pero entonces el punto es, o es eso, o es la otra opción del pueblo soberano, ¿verdad?, con ese tipo de ideas autoritarias, o una posición como la del Partido Frente Amplio, que lo que busca es profundizar más bien esos derechos que se encaminaron a partir de 1940, ¿verdad?, cuando hablamos de las garantías sociales, de los derechos sociales, eso que realmente nos permitió a nosotros como sociedad tener un cambio, el ser destacados y distinguidos como sociedad y como nación en Centroamérica y en el mundo. Entonces, es profundizar esos derechos, no es irnos a una posición autoritaria o volver otra vez a lo mismo, al tema tal vez donde el PAC, vean, por ejemplo, yo soy sincero, digamos, en este caso, si ustedes se ponen a ver, muchas de las políticas, lo que es el tema del financiamiento, de la educación, son políticas públicas aprobadas en el gobierno del PAC, ¿verdad? Entonces, lo que se está viviendo ahorita, todos recordarán la huelga que hubo, ¿verdad?, con el tema del plan fiscal, que reducía los gastos o que reducía más bien la inversión en algunos sectores, y esa política pública Rodrigo Chávez la está aplicando de manera eficiente. ¿Y qué ha provocado eso? El desmantelamiento. Han desmantelado. Han desmantelado lo que es la parte de educación, y eso ha provocado, por ejemplo, que tengamos un desfinanciamiento, ¿verdad? Del 8% de la educación, estamos hablando de que no llega ni siquiera al 5%. Decía el rector de la Universidad Nacional aquí en Grecia, desde hace 15 días que vino, que ¿sí?, el presupuesto en estos momentos de educación es de los años 80. Hace poquito también he escuchado las noticias. ¿Qué dato? No, vea, sí, por eso, es un dato que uno... Asusta. Sí, asusta muchísimo. Asusta. Claro, por supuesto. Incluso hace unos días escuchaba también que, digamos, si en estos momentos lográramos aplicar el 8% de la educación, así tal cual, podríamos volver a los índices que estábamos antes de pandemia, pero tendríamos que durar alrededor de 15 años. O sea, estamos hablando de que el atraso y la crisis a nivel de educación es grande y es seria. Esos son casi 4 gobiernos, ¿ah? Exacto. Para poder estabilizar. Sí, claro, sí. Y tendrían que ser gobiernos comprometidos, ¿verdad?, en lograr llegar a ese 8%. Y estamos hablando de que a nivel de educación la inversión ha sido mínima, y eso va a tener consecuencias a nivel social. ¿Esta sería una de sus banderas de trabajo, en dado caso de que pudiera llegar a la Asamblea Legislativa? Yo creo que en el caso del financiamiento de la educación, que es el 8%, hay que garantizarlo. Eso es una lucha que hay que dar. ¿Irías a pelear a cuesta, digamos, a la Asamblea para que el presupuesto en educación vuelva a estabilizarse y se acerque a ese 8%? Yo apostaría por eso, pero apostaría por algo más. Creo que en Costa Rica
hay que tener claro que no todas las escuelas o los centros educativos tienen las mismas posibilidades y el mismo acceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente van a haber colegios en lugares muy alejados, como Los Chiles, Upala, si hablamos de la provincia de Alajuela, donde la situación a nivel de infraestructura está mal, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto porcentaje le está llegando a estas escuelas, a estos colegios? ¿Cómo se está financiando? Entonces, hay que tratar de buscar la forma, y de hecho fue parte también de las propuestas dentro del plan programático, tratar de priorizar algunos lugares con respecto al tema de financiamiento. Esos lugares que están alejados, que tienen situaciones complicadas y que necesitan realmente apostar por la educación, ¿verdad? Entonces, sí, creería que evidentemente hay que apostar por eso, y yo podría añadir ese punto. Elías, ¿es el Frente Amplio la agrupación política de oposición al oficialismo? Sí, claro. ¿Lo consideran ustedes así? ¿Ustedes lo se ven así, que son lo contrario totalmente al oficialismo? Claro, por supuesto. Nosotros, parte importante, primero, se ha logrado evidenciar quiénes realmente son autoritarios en este país, en primera instancia. Y después, el punto es que la política, nosotros tratamos de buscar realmente medidas sistemáticas que logren desarrollar soluciones a problemas como lo que es el tema de la pobreza, del desempleo. Este gobierno ha tenido otra de las cosas, y creo que es una de las cosas que estuvimos hablando antes, y es que ha creado un contexto muy violento a nivel político, ¿verdad? Está bien tener diferencia en los criterios, diferencia en las ideas, eso está muy bien, eso es parte importante de lo que es la democracia. Yo lo mencionaba antes, dentro del partido tenemos también nuestras diferencias, pero el conflicto no está mal. El tema es cuando se parte ya lo personal, cuando el ser de un partido político implica convertirse en un enemigo, convertirse en alguien no solamente a vencer electoralmente, sino incluso a agredir, ¿verdad? Y las redes sociales, puchica, es algo seriosísimo, porque ahí la gente dice y le tira a uno y dice un montón de cosas que son violentas, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro eso, y es parte también de ese contexto. Creo que ahorita este contexto que estamos viviendo es evidencia de un gobierno que no está haciendo las cosas bien. Pero incluso yo voy más allá de eso, porque por ejemplo, el Frente Amplio es un partido que nació y desde que nació ha sido oposición, siempre le ha tocado ser oposición, fue oposición de Liberación Nacional, quizás por la corriente ideológica, un poco menos con el PAC, pero también era oposición, y ahora con este gobierno le ha tocado ser oposición, pero yo nunca he escuchado, por lo menos en el Frente Amplio, un ataque directo y sistemático ni a la Contraloría, ni al Tribunal Supremo de Elecciones, en desconfianza hacia el Tribunal Supremo de Elecciones porque haya ganado el contendiente, porque no haya ganado Frente Amplio, y a mí me preocupa mucho eso hoy en día, que se tiene toda una corriente ideológica, una corriente de pensamiento gruesa en el país, que desvirtúa la labor del Tribunal Supremo de Elecciones, desvirtúa la labor de la Contraloría General de la República. El Ministerio Público. Desvirtúa al Ministerio Público. A ver, que yo creo que sí, hay aspectos que deben corregirse, porque pues evidentemente ninguna institución es perfecta, pero por ejemplo, cuando usted alimenta una corriente de pensamiento que desvirtúa el Tribunal Supremo de Elecciones, ahí hay algo que analizar muy pesado, porque estamos hablando de la institución de la democracia costarricense mejor valuada históricamente en nuestro país, y así lo dicen los estudios del CIEP, que le dan una valuación del 6.7% promedio, y que vengan y digan que el Tribunal Supremo de Elecciones no es fiable, no es confiable. ¿Qué opina, Elías, de que esas situaciones se den en campaña política? Eso es muy serio, la gente no ha entendido que vamos a ver, el presidente de la República tiene que dedicarse a gobernar, ¿verdad? Históricamente, en algunos momentos, Costa Rica no ha sido la excepción, ¿verdad? Pero hace muchos años atrás, pasaba que el presidente de la República se involucraba en el proceso electoral, y eso generaba que empezara a padrinar a los candidatos, generando que no existiera una libertad, ¿verdad?, para que la gente votara y no tuviese ningún tipo de influencia por parte del gobierno, que evidentemente el gobierno en estos momentos pues tiene el poder,
¿verdad? Y tiene los micrófonos, que eso es muy importante, y puede llegar a mucha gente. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se crea como institución, lo que busca es demarcar esa parte y decirle, usted tiene que dedicarse a gobernar. De hecho, cuando hablaban ahorita que se inicia el proceso electoral con la policía, que se le entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, que ellos hablaban que era un tema simbólico, yo voy más allá, no es tanto un tema simbólico, es que se logra evidenciar que lo que se busca es mantener la libertad de las personas a la hora de votar. El caso de Ecuador, hace algunos meses, hablamos de Venezuela y hablamos de esos, pero no hablamos de Ecuador. Resulta que el día de las elecciones habían lugares donde la gente no podía salir a votar porque había toque de queda. Entonces, ¿qué pasa con los derechos electorales de esas personas? Bueno, por eso es que entonces la policía, en este caso, queda en mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Dicho esto, lo que quiero hacer énfasis es principalmente que es preocupante que un gobernante empiece a delegitimar la institucionalidad, porque al delegitimar la institucionalidad lo que está provocando no solamente es descontento y violencia, sino que está buscando la forma, o uno lo pensaría así, de que esa institucionalidad como no funciona, no sirve, hay que quitarla. ¿Y qué puede provocar eso? ¿Qué puede generar eso? Un movimiento de personas tratando un golpe de Estado, y eso es seriosísimo. O sea, nosotros somos una democracia que ha logrado ser muy estable durante muchos años. Después del 49 ha logrado mantenerse estable, y frente a la realidad de Latinoamérica, es una realidad. Es la mejor, ¿ah? Es la primera. En Latinoamérica es la primera. Sí, después de 1949 hemos logrado mantener esa estabilidad política, y son años que ha costado. Sí, evidentemente las instituciones no son perfectas porque están creadas por seres humanos, evidentemente hay muchas cosas que cambiar, hay que mejorar, pero cuando, por ejemplo, si el presidente de la República entonces le critican algo o no les gusta algo, y entonces como no puede hacer lo que él quiere, y entonces empieza a criticar a la institucionalidad, no se vale porque está poniendo en jaque el hecho de que la democracia hay que buscar mejorarla. Ok, no está de acuerdo en eso, hay que proponer algo entonces para poder mejorarlo, sí. Pero lo que hace es criticarlo, es poner a la gente en contra del sistema. Sí. Evidentemente el sistema no es perfecto, pero ahora, ¿cómo hacemos? Elías, tanto al Frente Amplio como a Liberación Nacional, un grupo importante de la población los están metiendo en un saco de que ustedes defienden los privilegios, principalmente en el sector público, a las universidades, el tema del FES, ¿verdad? Que se ha hablado mucho de que es un presupuesto altísimo, que mucho queda en manos de los rectores de las universidades. ¿Qué posición siguen teniendo ustedes con esos temas? Porque creo que la población y todo este fervor que existe alrededor de Rodrigo Chávez y el gobierno es porque también era señalado esos temas, ¿verdad? Que el privilegio en las instituciones públicas, el tema de las jornadas 4 o 3, que el Frente Amplio ha estado opuesto. Ahorita vamos a hablar de eso porque también Grecia está implicado en ese tema, ¿verdad? Por las zonas francas. Pero, ¿cómo analizan ustedes que la población los está encasillando en ese tema, que defienden privilegios de sindicatos, de rectores de universidades? Inclusive aquí hay una pregunta de Martín Castillo a través del Facebook, donde dice, ¿por qué no proponen bajar el financiamiento de universidades para dárselo a las escuelas y colegios? El tema es que, digamos, existe un discurso, esto no es un discurso de ahora, de hecho viene de muchos años atrás. Algunos partidos políticos saben que una de las instituciones que más genera análisis y crítica es la Universidad de Costa Rica o las diferentes universidades. Entonces, evidentemente, son instituciones que para ellos se vuelven una amenaza, y para Rodrigo Chávez, pues evidentemente se va a convertir en una amenaza. Entonces, este tipo de discursos van a tener mucha más fuerza. No se trata de que nosotros defendamos beneficios, no es eso. Es que hay que entender que existen ciertos derechos importantes que hay que buscar garantizarle a las personas. En el sector público, ok, sí, podemos revisar en las universidades públicas, yo creo que es una deuda, ¿verdad?, de las universidades públicas, revisar el tema de algunos de los salarios y demás, para buscar garantizar que sea mayor eficiente ese presupuesto. Sí, Ariel propone pasar al plan quinquenal otra vez, ¿verdad?, como parte de las propuestas. Ariel dice que no deberían de estarse discutiendo el FES anualmente, que fue algo que implementó Luis Guillermo Solís, sino que pasar de nuevo a cada 5 años. Bueno, sí, es una opción. Hay que entender también que cuando se habla de la universidad, la idea es que la universidad sea, vamos a ver, de que no tenga esa influencia política. Pero tiene influencia. La universidad se mete en muchos temas políticos. Igual que las religiones, religión se ha metido también. Pero por ejemplo, yo como gobernante que llegue en mi gobierno y entonces diga, bueno, no, en la Universidad de Costa Rica yo voy a implementar
que se aborde, no sé, mi historia de vida, mi biografía, para que vean mis aportes y que se desarrolle todo un tema para poder desarrollar mi partido político. Eso es lo que se busca evitar con la autonomía universitaria. Sí. ¿Que se van a tratar temas políticos? Por supuesto que se van a tratar temas políticos, porque tampoco es un agente apolítico, pero hay diversidad de pensamiento. De hecho, en la Universidad de Costa Rica, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica, una de las cosas interesantes es ir a las diferentes facultades. Entonces es muy vacilón ir a Ciencias Sociales y luego ir a Derecho, completamente ambientes diferentes, pensamientos diferentes, o ir a Economía, o ir a Medicina. Entonces la gente que piensa o cree que la Universidad de Costa Rica crea un único pensamiento, no es así. Los que hemos estado en la Universidad de Costa Rica lo sabemos, ¿verdad? Y cada uno de los profesores también tiene su posición política, ¿verdad? Eso no es tampoco ningún pecado y tampoco existe una prohibición. Y volviendo al tema de lo que vos mencionabas, del trabajo y demás, el tema es que se malinterpreta el tema de los beneficios. Es bueno revisar cuando ahí existen algún tipo de excedente, pero también hay que tener claro que muchas personas que trabajan en el sector privado no cuentan a veces con derechos básicos. Hace poquito, de hecho ahorita estaba viendo uno de los puntos, compartió un compañero, Jorge Barrientos, en San José, de hecho él es profesor de la Universidad de Costa Rica, y comparte un informe, tengo que buscarlo porque quiero indagar un poquito más sobre ello, pero comparte un informe donde Costa Rica se pone en la posición 4, digamos a nivel de laboral, en el sentido en el que en Costa Rica se violenta los derechos laborales de manera sistemática. O sea, estamos hablando que a nivel de derechos laborales en el sector privado existe una gran cantidad de personas que no se cumplen o que no cumplen con lo básico. Que muchas veces ¿Qué opina? Pero muchas veces no deja en desventaja a la persona que contrata. Porque nadie piensa en el que contrata, solo se piensa en el empleado. Siempre pierde el que contrata. Inclusive le pueden robar en este país, le pueden robar al dueño de un local y lo despide y termina perdiendo más el dueño local. Pero históricamente, recordemos que también el empleador siempre ha llevado las de ganar históricamente en el país. En ese país no. Por eso las garantías laborales surgen en respuesta a momentos de la historia costarricense en donde no habían derechos laborales y el empleador literalmente hacía lo que quería con su personal. Por eso surgen las garantías laborales. ¿Qué es lo que pasa? Que las garantías laborales, cuando van sumando años y años de existencia y no tienen una revisión constante, termina recostándose la balanza sobre uno u otro bando. Yo nunca he pensado que el empleador y la clase obrera tengan que ser enemigos. No, en absoluto. No. Ni tampoco tienen que estar las garantías recostadas sobre uno u otro lado. Pero, por ejemplo, cuando se habla de garantías que se han ido o derechos que se han ido adquiriendo, como la jornada laboral de 48 horas, como el aguinaldo a fin de año, que, a ver, y yo a veces veo en este país a mucha gente cuestionando mucho de las garantías laborales, pero cuando la gente recibe el aguinaldo en diciembre nadie lo cuestiona, por lo menos nadie lo recibe. Le quería poner impuesto, ¿verdad? Que yo, ojo, yo estuve leyendo, hice la tarea, Rodolfo, me senté a leer lo de la propuesta, que no hay una propuesta, ¿verdad? No hay una propuesta para grabarlo. Del ministro de Hacienda. Sí, él no propuso, yo me senté a leer y él no propuso nunca grabar el aguinaldo, eso lo dijo, que no veía a nadie presentando un proyecto, pero ustedes sabían que grabar el aguinaldo tendría un impacto directo sobre aguinaldos muy altos. No es que el aguinaldo de 400.000, 500.000 colones en diciembre va a pagar un impuesto, no, estamos hablando de aguinaldos arriba de los 2 millones de colones que van a pagar, según lo que leí y entendí que es estipulado, son como 10.000 colones más. O sea, tampoco es una gran cantidad de dinero, y si el salario se graba con renta y el aguinaldo es un salario extra, bajo ese análisis, ¿por qué no se grabaría el aguinaldo? Es pregunta. Yo creo que ya tengo la duda. Yo creo que lo tendría que explicar a alguien de finanzas. Lo voy a dejar ahorita contestar, pero me parece que ya son demasiados impuestos para la población de Costa Rica. Correcto. Yo creo que Frente Amplio tiene la política de no crear más impuestos. Sí, no. Lo que pasa es esto, digamos, ustedes están mencionando dos realidades.
y dos realidades de las cuales hay que llegar a aterrizarlas. Es cierto, digamos, la realidad cuando se generan los derechos laborales, como lo menciona Enrique, es una realidad donde el trabajador estaba en una clara desventaja, ¿verdad? La realidad que está mencionando ahorita Rodolfo es una realidad distinta, pero tiene otras causas, y es que resulta que el pequeño emprendedor en Costa Rica tiene muchas trabas, claro, ¿verdad? Entonces se le complica, le cuesta, no hay una ayuda por parte del Estado. Entonces hay que buscar la forma de darle a esos emprendedores realmente una ayuda. Jonathan Acuña, si no me equivoco, había propuesto un proyecto importante para exonerar a las pymes, dándole ese empujón, esa ayuda a las pymes, porque la creación de empleos es necesaria, es importante en este país, no podemos depender solamente del Estado o de una empresa. También lo del pago sobre la caja, había un proyecto de ley para que se pagara, digamos, de manera consciente o por lo menos escalonada, porque para mucho emprendedor, por ejemplo, contrata 2 empleados, tiene una planilla de 2 empleados y hacerle frente a la caja. Y las ganancias se van en pagos a Hacienda y a la caja. Es muy difícil, exacto, es muy difícil. Elías, ¿qué opina ahora que estamos hablando del tema laboral, qué opina de las jornadas 4-3? Es uno de los temas que incluso por ahí estuve también conversando con algunas personas. Es un tema que yo creo que la gente tiene que entender, que no se trata. Vamos a ver, cuando hablamos de jornadas 4-3, de flexibilizar las jornadas, en otros países se habla de realmente flexibilizar. Cuando estoy hablando de que en ciertos días se logre trabajar ciertas horas para tener más chance de descanso otros. Pero en el caso de Costa Rica, ese no es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es no pagar las horas extra. Entonces, al no pagar las horas extra, eso va a generar que los salarios de las personas bajen. Entonces, pero yo he conversado, Elías, con mucha gente que está en el sector privado y que están ya implementando esta jornada 4-3 y están a favor. ¿No lo ven así como lo ven ustedes? Pero no la están implementando como el proyecto de ley que hay como tal. No, es que no hay proyecto de ley. No existe. Sí, pero es prácticamente el mismo régimen que como están trabajando, nada más que legalizado. Porque en esos momentos, pero para aplicarla actualmente, Rodolfo, usted tiene que pagar esas horas extras. Porque para aplicar jornada 4x3 en este momento, sin que exista el proyecto de ley, usted lo puede, pero tiene que pagar. No, después de las 8 horas, usted tiene que pagar esas 4 horas extras adicionales. Pero están llegando a un acuerdo, tengo entendido que ellos llegan a un acuerdo con el empleador, ¿verdad? Yo lo que sí, Elías, y hemos defendido acá, por lo menos lo que yo he planteado, es que es una propuesta que claramente, primero, no es voluntaria, y segundo, hay que estudiarlo con lupa y habría que leerse. Yo no me he leído, yo no sé si ustedes dos han leído la ley, el proyecto como tal, yo no lo he leído, pero habría que leer con lupa en qué condiciones se implementa la jornada 4x3, que no es para toda empresa. Inclusive, porque se ha hablado mucho de las horas extras, y las horas extras es un tiempo extraordinario. Correcto. Que no debería ser en instituciones públicas todos los días y todas las semanas. Porque ve lo que pasó en la Municipalidad de Grecia. En la Municipalidad de Grecia, la propia Contraloría no le aprueba presupuesto porque ya las horas extras ya eran parte de una jornada ordinaria. No, y en la empresa privada tampoco. Usted no puede tener un empleo haciendo horas extras indefinidamente todos los días. Ahí tiene que haber una adecuación horaria. Es que es para tiempo extraordinario y para un trabajo específico. Es que hay que verlo de diferentes formas. Lo primero, yo le diría a usted, Rolfo, digamos, si usted trabaja en una empresa y a usted lo van a entrevistar y le van a preguntar sobre las horas, sobre la jornada 4-13, yo soy su jefe y yo, en este caso, pues usted depende de mí que se mantenga su trabajo, ¿qué va a decir usted si yo estoy a favor de la regla 4-3? ¿Verdad? Sí, por supuesto. Entonces, digamos, ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta porque evidentemente los trabajadores estamos en una posición también de desigualdad frente al patrón. Elías, y hay algo importante, las jornadas 4-3 es solo para empresas 24/7, ¿verdad? No es para instituciones públicas que cierran a las 4. Y ahí cambia el asunto. El tema también está... Digamos, está muy dirigido para zonas francas. El tema también está que hay que entender un poquito el tema de salud mental, ¿verdad? Estamos hablando que a la hora de que usted rebaja las horas extra, las personas, ¿por qué trabajan horas extra? Porque no le alcanza el salario. Correcto. Eso es el punto, no le alcanza. O sea, la mayoría, 9 de cada 10 trabajadores que hace horas extras, las hace porque necesita complementar su salario con esas horas extras. Claro, por supuesto, porque está endeudada, o tiene que pagar una gran cantidad de cosas, no le alcanza, entonces tiene que pagar esas horas extra. Y Elías, perdón que lo interrumpa, y le voy a poner un ejemplo real. Yo he escuchado de mucha gente que trabaja en una empresa acá en Grecia, una empresa transnacional,
Ya por ahí abajo. Sí, que llegan y su jefe de departamento o de línea le dice, ¿quién quiere doblar turno? ¿Quién quiere doblar turno? Y muchos levantan la mano y dicen, yo. Claro, porque esto significa un tanto más en el salario. Sí. Pero doblar turno es que tal vez entró a las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde y está ahí trabajando. Entonces, pero es una decisión de él. en ese caso, pero si lo implementamos con un proyecto de ley en donde el empleador ya no es quien quiere doblar turno, ya es su turno es de 6 a 6. Sí, pero es un acuerdo. Al final tiene que tomar Es que la que yo no si coincido. yo soy trabajador y no me alcanza el salario, es mi decisión. Es que no me queda de otra. Tengo que trabajar esas horas para que me alcance el Pero dinero. yo he escuchado Si mucha Me gente. asegura a mí que si el empleado dice, no, a mí Yo he no me escuchado parece, no lo van a gente que despedir. trabaja 12 horas, 4 días y tiene 3. Y me dice, para mí es riquísimo, 3 días me voy a hacer ejercicio. Yo quisiera ver muchas madres solteras en ese escenario. Y ojo, yo Bueno, no quiero ese es otro no quiero que punto me encasillen importante. en si estoy a favor o en contra del proyecto. Quiero que podamos decirle a la gente cuál es toda la realidad del proyecto para que la gente tome una decisión, digamos, informada. No, y la posición del Frente Amplio, y la que es la más importante, no la de nosotros. Creo que el Frente Amplio sí está muy claro en que Ustedes no van con apoyan eso. el proyecto 4x3. No, lo que pasa es que las premisas que se defienden para legitimar el proyecto es que hay más tiempo. Pero en realidad, basándonos en lo que hemos dicho, evidentemente las personas van a tener que trabajar más horas. Sí. O buscar trabajar otros días. Entonces, ese tiempo se va a reducir. Y tenemos que ser también realistas. Muchas personas viajan y cuánto se dura en una presa. No, es un ¿verdad? desastre aquí en Costa Rica. Ahora, hay que entender también otra cosa que mencionaba Enrique. Cierta población, ciertas poblaciones. Primero, la población, y que estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Que regularmente el rol de cuidado se le ha asignado, ¿verdad? Entonces, muy pocos hombres son los que asumen ese rol de cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se les sobrecarga. ¿Van a poder trabajar? O muchas mujeres que tal vez quedan solas y no tienen tal vez la ayuda de otra persona para poder llevarles los alimentos a los hijos. Es más, Elías, en el sector privado hay muchas empresas de estas transnacionales que tienen horarios rotativos y tienen horarios en donde se sale a las 2 de la tarde. Ese horario es el que usan muchas mujeres, jefas de hogar, para poderle hacer frente a la educación de sus hijos, poder estar presentes como mamás y poder trabajar. Si eliminamos esas posibilidades y pasamos a horarios de 4x3, en donde habrán 4 días de la semana, en donde la persona no sale a las 2 de la tarde, en donde no tiene esa chance de un horario más reducido, hay un impacto directo también en la función que cumplen esas mujeres en esos roles. Claro. Vean, y otra cosa, digamos, yo soy docente, yo he estado en diferentes espacios, he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y también he tenido la oportunidad de poder trabajar con diferentes poblaciones. Entonces yo tengo, digamos, he tenido la oportunidad de poder trabajar con personas de 18 a 25 años. Pasaba en algún momento que esos estudiantes empezaban a estudiar y demás, les salía un trabajo y cierto horario y tenían que dejar de estudiar. Sí. No podían continuar con el estudio. Y entonces uno les decía, pero traten como, es que no puedo, profe, tengo familia, tengo que ayudar a mis papás, entonces se les complicaba. Y otra cosa y otra realidad que se da mucho, y es que los adolescentes de 12 a 18 años, muchas veces hay papás ausentes, y esos papás ausentes, ¿verdad? Evidentemente son una necesidad para la juventud. ¿Qué pasa con muchos de ellos? Pasan con otras personas que no son los papás. Ellos necesitan estar con los papás. Pero esa posición, vieras que yo no se la veo a mucha gente que trabaja en empresa privada. Se la siento más a la gente del sector público. No, Y gente que inclusive no se va a ver afectada con la ley 4.3. Pero en el sector privado En el sector privado yo he visto, la mayoría de gente dice si hay que trabajar 12, 14 horas, le tiran. sí hay que trabajar. Sí, porque mucha gente trabaja pero- 14, 15 o 16 horas. Muchos empresarios exitosos, Correcto. ¿cómo han sacado sus empresas Pero es que- allá pero y usted no- con pero- personal? pero uno no Pero puede- uno cuando esos proyectos han estado en la Asamblea Legislativa y uno ve las redes sociales de la gente, el 90 y el 80% está a favor de la 4.3. Los que están en contra, y eso es ahí donde ustedes los han señalado muy fuerte, ¿verdad? Es el Frente Amplio con un sector sindicalista y público, de instituciones públicas, que también mucha gente los señala es muy que fuertemente por el montón de privilegios que tienen. No podemos agarrar a todos los trabajadores y meterlos en el mismo saco. O sea, existen muchas realidades.
Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, que es mi decisión, no es mi decisión. Si yo necesito pero es que uno ve las encuestas y la gente, aún cuando no se aprobó, está a favor. Pero es que también si segmentamos entonces en el sector privado, la mayoría de la gente está de acuerdo con esto, ¿qué va a ser lo próximo? Que pasemos a jornadas de 15 horas. No, es que eso es una hipótesis. O pasemos a jornadas de 20. Sí, vean, digamos. Es que el hecho es que usted no puede dejar la parte humana de lado. Y en el sector privado, históricamente, y esto no es algo inventado. Pero en otros países ya se ha implementado. ¿Y qué pasa? pero es que No, en Rodolfo, otros países en los países es del otra primer mundo cosa. la gente no trabaja tantas horas. Más bien, en otros países lo que se ha hecho es China pasar sí. de 48, de 48 horas a 40 horas. Sí, si revisamos el las mismo realidades salario. de países nórdicos, donde la calidad de vida es altísima, donde la pero es gente otras vive- condiciones, Correcto, Enrique. estamos de acuerdo. Pero Pero aquí- ¿cuál es la política en estos países? Que la gente no trabaje tantas horas. Es mayor productividad a menos cantidad de horas. Aquí estamos a la inversa. Aquí creemos que para mayor productividad yo tengo que Tenemos que meter trabajar más, tengo que meter más, el empleo más, a la más. empresa 20 horas al día. ¿Y en dónde dejamos todos los demás componentes del ser humano? Inclusive, estas jornadas 4-3 no es un gobierno quien las está promocionando, son las mismas empresas que están viniendo al país. Y el que proyecto están es viejo, el proyecto tiene rato. y que son las que están dando empleo, Hace porque tiempo. en Costa Rica no hay empleo. Ahora, les pregunto. Porque los dos. yo he hablado con la gente de Evolution y están a favor y son 60,000 empleos que van a dar. Por supuesto, pero entonces yo Entonces- les pregunto, ¿cuál es la alternativa? Porque ve que sea el texto de las jornadas tuvo que sustituirse. El texto del proyecto como tal tuvo que sustituirse porque el primero tenía un montón de No, hay un montón de... No, inconstitucionalidades. la mayoría de proyectos que se ha presentado, Van ahí... y hay que decir la verdad, la mayoría de proyectos que ha presentado el gobierno han tenido... van mal redactados. Para no decir otra cosa, Sí, ¿verdad? van mal redactados. Pero entonces, tiene que este gobierno, que es el que está de turno en este momento, No, ya y eso esta no- asamblea, Ya esa asamblea no lo aprobó. y el que venga entonces tendrá que presentar alternativas para poder darle una calidad Inclusive al país aquí tuvimos como a atracción de inversión. Enrique. Pero no puede ser solamente que los empleados trabajen más horas. Aquí tuvimos a Natalia Díaz, que fue ministra de la presidencia, candidata de Unidos Sí. a la presidencia de Unidos Podemos, y ella dijo que sí, que el actual texto está mal redactado, que inclusive que tiene muchas deficiencias, pero que ella sí cree en eso. ¿verdad? Esto En ese se ha momento, discutido abiertamente y de forma contundente en los foros de Frente Amplio. Sí, claro, sí han habido diferentes espacios donde se ha logrado discutir ese tipo de cosas. Es evidente que, digamos, hay que entender, y es lo que le mencionaba ahorita a Rodolfo, es que la flexibilización de horas en otros lugares se está dando, pero no es esta. Estamos hablando que es pasar de 48 a 40 horas, incluso de bajar más, ¿verdad? Entonces, obviamente son realidades distintas. Yo recuerdo mucho, no sé si recuerdan fue lo de la campaña del Tratado de Libre Comercio, Ujú, sí. ¿verdad? Eso era también mucho el tema de que si no se iba a una Que empresa... todos íbamos a ¿se tener recuerdan? Mercedes, ¿se acuerda? Recuerden Etex, Bueno, Etex. a mí me llevaron, yo era estudiante y a mí me llevaron a Usted fue a una manifestante. exposición. Fue manifestante. A una Sí, exposición sí, en donde Ay, volando garrote. recuerdo una persona diciéndome que si ustedes quieren llegar en un carro del año, Sí, me acuerdo que decía que todos íbamos a tener Mercedes y... Ajá. yo pregunto, el mío no ha llegado, yo el Mercedes mío todavía no lo tengo. Pero sí andaba volando garrote ahí en las calles. No, estaba muy joven. todavía. Pero el punto es este, entonces eso es lo que nos dice a nosotros, es que como ciudadanos tenemos que empezar a hacer un análisis mucho más profundo y dejar de guiarnos por ese tipo de posiciones. Evidentemente las empresas transnacionales o las empresas privadas, muchas de ellas van a apoyar el proyecto porque les conviene, evidentemente, pero nosotros como sociedad tenemos que también definir y decirnos, ok, ¿qué queremos? Una sociedad donde pase trabajando todo el tiempo, la salud mental esté mal, donde no exista la posibilidad de que las personas hagan ejercicio, de que las personas hagan realmente, ¿verdad? O que puedan pasar con sus familiares, o queremos una sociedad sana, una sociedad, vean todo lo que está pasando ahorita en redes. Esto es efecto de toda esa presión que tiene Sí, sí. la gente porque no les alcanza el dinero, tienen que buscar la forma y entonces todo ese enojo acumulado lo sacan de alguna forma y una forma Le falta un teclado, facilísima. como dijo Rodolfo. Es un Pero teclado. ¿qué prefieren? ¿Que se hayan las empresas? Porque hay competencia. El Salvador está compitiendo ya contra nosotros y está dando mejores condiciones a El Salvador que Costa Pero el Rica. tema de cuando hablamos de eso, por ejemplo, hay otro punto que ahorita acabo de recordarme. Luis Paulino Vargas, que es economista, él decía, y de hecho él mismo, creo que lo dijo en son de burla, pero habría que tomarlo tal vez en cuenta ahí, el presidente de la República haciendo referencia a que hubo un crecimiento económico. Pero eso se logra ver en los salarios de las personas. Bueno, No, Rodolfo no. ha sido crítico aquí. Yo ha he sido dicho crítico, turismo, para- educación, salud, seguridad. Cuando un gobierno está mal en seguridad, educación, salud, el turismo, 50,000 turistas menos por mes al país están llegando. No estamos compitiendo ni con México, ya ni con El Salvador. El Salvador nos está ganando empresas que venían para Costa Rica
Inclusive Ok. tengo entendido que hay 2 que venían para Grecia y se prefirieron irse para El Salvador, pero aquí no estamos dando Pero condiciones. para terminar con la idea, digamos, para terminar con la idea, Luis Paulino mencionaba de que en Costa Rica el crecimiento económico se está dando. Lo que pasa es que no se está distribuyendo esa riqueza. Y entonces, al no distribuirse esa riqueza, lo que está pasando es que un sector se está volviendo cada vez más rico y otro cada vez más pobre. Está pasando Y lo en de Nicaragua. condiciones muy, muy precarias. Ahora, nosotros también como país tenemos que pensar y decir, ok, ¿qué queremos? ¿Un país en donde realmente tengamos derechos laborales o un país como El Salvador donde el tema de los salarios son muy bajos? Ahora, ¿por qué en Costa Rica o por qué Costa Rica se ha vuelto o se convirtió en un atractivo para invertir de algunas empresas? Yo creo que por formación. Claro, por la Pero formación, estamos por la cayendo, capacidad. también nos estamos cayendo en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, el que gobierno o los diferentes gobiernos empiezan a desmantelar la parte educativa y entonces, ¿qué nos toca? Reducir los derechos laborales. Así no se vale. Lo que tenemos que hacer es más bien consolidar esos derechos laborales y seguir siendo una propuesta a nivel internacional de un recurso humano capacitado. Hace poquito, incluso, Luis Paulino lo mencionaba, habría que averiguar un poquito más, pero digamos, Luis Paulino mencionaba el hecho de que el caso del inglés en Nicaragua es fuerte, Ah, sí, claro. es fuerte. Y entonces, ¿por qué se están yendo algunas empresas allá? Por el inglés. Sí, aquí se le ha dejado de invertir realmente a eso, Mucho. al tema educativo. Y estamos hablando de un país como Nicaragua, donde la situación política es complicada. No, Costa Rica está estancado. Pero Y digamos, ese- es nos- que estamos dejando de ser un país competitivo, inclusive con Centroamérica. sí, pero digamos, otra de las cosas positivas que tiene Costa Rica es la estabilidad política que tenemos, o que hemos tenido Más hasta o el menos, momento, ¿verdad? más o menos. No, pues, está- El ya, hecho, ya no- ya no está. el hecho de que no llegue un golpe de Estado y entonces las empresas Pero empiecen a ver. toda esta problemática que se ha dado con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Ministerio Público, Claro. ha dejado muchas dudas en muchas empresas porque ya no y la cantidad de homicidios. Todos los días tenemos 4 o 5, al mediodía ya hay como 6 muertos. Pero en estamos Costa hablando Rica. de los resultados que se han venido dando a partir de las políticas que han venido implementando. Eso está claro. Yo lo que estoy diciendo es que en este caso Costa Rica venía apostando por una formación que lograba generar un puesto importante, incluso resaltar a nivel Pero se internacional. dejó de hacer muchas cosas. Evidentemente se hace eso. Entonces, ¿qué nos dicen ahora los políticos? Ya, no, como no podemos cumplir con eso, hay que bajar los derechos laborales. Y muy bonito. Y tampoco se puede hacer eso. Vamos entonces a empezar a nosotros a quitarnos derechos laborales porque los gobiernos han dejado de hacer el trabajo. Sí. No se vale. O sea, constitucionalmente el 8%, ¿verdad? Incluso en algún momento, creo que fue en el gobierno de Guillermo Solís, se pasó de 6 al 8%, porque se vio la necesidad de invertir en educación. Pero si el gobierno, Ujú, fue el de Luis Guillermo. si el gobierno no lo aplica, no lo hace, no podemos hacer nada, ¿verdad? Evidentemente los diputados tienen una labor importante de buscar garantizar mediante leyes y obligar a ese gobierno para que lo haga, ¿verdad? Hay que buscar la forma, pero es evidente que una cuota importante es el gobierno y que no salgan ahorita con eso ahora que hay que rebajar las horas o que hay que bajar el salario de las personas. No, entonces, ¿en qué condiciones van a quedar las personas trabajadoras en Costa Rica, en este país? Sí. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Compararnos o llegar a ser un país realmente ejemplo o llegar al objetivo de ser un país como Nicaragua, como El Salvador, donde los salarios son bajísimos, donde las condiciones son muy bajas, incluso las personas migran hacia Costa Rica o migraban hacia Costa Rica, siguen migrando porque las condiciones son mejores, porque se ha evidenciado que nuestra sociedad ha tenido mayores éxitos como tal, y ese es el punto del Partido Frente Amplio. Lo que busca es profundizar esa parte, profundizar que esos éxitos que se han tenido, lograr consolidarlos. El gobierno actual lo que está tratando es de reducirlos, y estamos frente a una situación que puede generar consecuencias muy graves en muchos años. Aunque yo creo que ya durante estos meses, de aquí al 1 de mayo, creo que ya esos temas no se van a aprobar en la Asamblea Legislativa y todo quedará para el próximo presidente de la República, la próxima Asamblea Legislativa, que le va a tocar, porque yo creo que eso ya se estancó muchísimo en la Sí, Asamblea. de hecho, ¿verdad? Rolfo, ya para concluir, porque ya estamos sobre tiempo, Sí. decir que... Rapidísimo, bueno, ¿no sí, no, que la hora no Todo dura todo casi bonito nada. la discusión. Decir que la encuesta del CIEP nos deja un panorama desalentador, porque es una campaña política fría, la que tenemos hasta el momento. Habrá que ver cuál es el partido que más se pellizca,
¿Cuál es el partido que Es que comienza? se han dado ciertos hechos en algunos partidos políticos que lo Que han están evitando. resultado, pero- La unidad ha sido afectada por aquella bronca de las monedas. Pero hay partidos que tienen que pellizcarse. ¿Para qué? Para comenzar a gestionar a través de redes sociales, a través de acercarse a grupos electorales que no han sido afines históricamente al partido. Porque, a ver, pescar lo que ya se tiene siempre ahí listo es muy sencillo. Ir a convencer a la gente que no históricamente ha estado con el partido va a ser determinante. Y 55% del electorado que dice, todavía no estoy con nadie. Es que la gente está muy descontenta. Esa gente literalmente está diciendo, Están, voy a ver qué me convence. están esperando debate, están esperando que caliente esto Correcto. más. Creo que los debates van a incidir mucho. La Sí. gente está muy descontenta. O sea, Sí, sí, los sí. políticos Sí, han venido evidentemente. haciendo labores o han estado haciendo casos de corrupción y la gente se acueva. Y evidentemente, pues, ese abstencionismo crece. Pero creo que ahorita estamos en un momento histórico en donde ese abstencionismo o esas personas que se mantienen, ¿verdad? Tienen que empezar a pensar qué país vamos a tener dentro de unos años. Entonces tenemos que realmente empezar a participar. Es No, importantísimo. y que la gente la tiene que participación. involucrar más en foros, Claro, en, tiene que en involucrarse. talleres, en todo ese tipo de cosas para que en la parte política, porque mucha gente, antes lo estamos hablando, a través de un teclado mucha gente opina y opina y Claro. opina, pero al momento de ir a una reunión ya no entran, a la hora de proponer un nombre ya no quieren. Entonces cuesta muchísimo al momento en que se escoge una asociación de desarrollo, siempre llegan los mismos, entonces la gente no está involucrada. Cierto. Y después se quejan, ¿verdad? Y hay muchas formas de informarse. Vea, Ahora hay más contenidos como este que hacemos acá, hay contenidos en podcast, hay contenidos en prensa escrita, radiofónica, televisiva, digital. Yo la verdad que le exhorto a todas las personas, vea todos los programas que pueda. Claro. O sea, si usted es un ciudadano responsable con su voto, no se deje influenciar solo por lo que dice una persona, o por lo que dice una figura política, grupo. o por lo que dice un grupo. Vaya usted y vea programas, vea entrevistas. Yo particularmente estoy haciendo un ejercicio que espero me alcance de aquí a diciembre para concluirlo, pero yo estoy buscando entrevistas de todos los candidatos. Y mucha gente, hay amigos me han dicho, pero ¿por qué no las hace usted? Estamos de acuerdo, y es un esfuerzo que Rodolfo y yo estamos haciendo junto con Rodrigo para poder traer aquí a la mayoría de los candidatos, incluido Ariel Robles, que ojalá de verdad lo podamos Y a tener los en el candidatos programa. a diputados también. Porque Pero también estoy buscando entrevistas de colegas para escuchar qué dice el candidato, qué opina sobre X o Y tema, porque eso es una responsabilidad que tenemos todos los. sí, es parte de la formación que se debe tener, que todo costarricense debe tener. Correcto. Sobre quién va a votar. Próxima semana tendremos Sí. 2 candidatos a diputados del Partido Liberación Nacional. El primer lugar por Alajuela, que es Eder Hernández, que es actual regidor de la Municipalidad de Alajuela. Y el tercer lugar, Karen Alfaro, quien es la actual alcaldesa de San Mateo. Los vamos a tener acá porque la gente también en esta campaña política se está interesando muchísimo por la forma de pensar de los posibles candidatos a diputados. Muy probablemente don Eder va a estar en esa asamblea legislativa. ¿Y en primer lugar. de quiénes van a estar en esa asamblea legislativa? Sí. Elías, un placer haberlo tenido por acá. Muchísimas gracias por su Muchísimas tiempo. gracias. Gracias por el verdad, espacio, estuvo muy sí. rico, muy interesante. La invitación queda abierta para don Ariel Robles. Ariel De verdad Robles. que nos encantaría tenerlo acá en el programa. Nosotros sabemos que es diputado de la República, es de agenda apretada. No es tan fácil movilizarse desde San José hasta fuera del GAM, en este caso a Grecia. Pero bueno, ahí estiramos y encogemos a ver en qué momento lo tenemos. Claro, esa es la idea. Y agradecerles de verdad el espacio, estuvo muy rico. La verdad es que empezamos a hablar de propuestas y empezamos a hablar de un montón de temas del país. No, y esto, Pero yo creo y que esto es parte de la democracia. Yo creo que importante, hay claro, es respeto importante. entre los pensamientos y así se debería discutir los temas, ¿verdad? Es que es una de las cosas que está haciendo falta, y Enrique lo mencionaba, hacer estos foros, estos espacios de discusión donde podamos plantearnos las diferentes problemáticas y plantear No también necesitamos posibles decirnos soluciones. malas palabras, No, para nada. ni llamadas telefónicas, ni ni madrazos, ni nada. Que han sido noticias Sí, que han sido recientemente. noticias, pero Muy bien. yo creo que se puede discutir de forma elegante, ¿verdad? Elegante. Y con sentido. Y altura. Y que esa asamblea legislativa, nada más ya Sí, para cambie, concluir, sí. tenga altura por el amor a Cristo. Que la asamblea legislativa del próximo gobierno, que volvamos al discurso, que volvamos a la discusión parlamentaria de altura. Sí, Así es. es Nos vamos. importante. Vamos, Bueno, muchas gracias. próximo miércoles 6 de la tarde, ¿verdad? Próxima Ah, miércoles político. de la tarde. Dios les bendiga. Hasta la próxima.